desde una crítica deshistorizada y descontextualizada, y como hacer de cuenta que no sirve nada y que no podemos tomar en cuenta estas experiencias como base para nuestra lucha actual. Entonces queremos poner en debate los conceptos como autonomía, autogestión y seguridad comunitaria, que deben ser entendidas desde el contexto de su génesis, de sus objetivos, de su desarrollo histórico, de gestión. También así, qué implicaciones tiene la seguridad comunitaria. En torno a estas preguntas es que queremos reflexionar hoy. Y, por ejemplo, Barros Sierra en el 68 dijo, la autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetado y respetable por todos, ¿no? Y hoy la autonomía cada vez se tambalea más entre dicha abstracción y la desesperación, ¿no? Queríamos tomar también lo que dice Revueltas de la autogestión como proceso del conocimiento y de la conciencia política compartida, que es la forma más racional de acceder al conocimiento democrático por medio de la elevación de la libertad, de cátedra a la confrontación del pensamiento, la autogestión significativa, conocer entre todos, decidir entre todos, impugnar, controvertir, transformar e impedir que algo permanezca inmutable. La autogestión es la forma viva y crítica del pensamiento militante y activo, es la conciencia de lo que significa estudiar, conocer y actuar dentro de una perspectiva de cambio de las estructuras sociales. La autogestión presupone una enseñanza técnica integral, subordinada a los valores humanos del conocimiento, en contra de la mera destreza y de la habilitación utilitaria de la técnica actual, ¿no? Entonces retomamos, por ejemplo, el caso del autogobierno en arquitectura, que es una experiencia poco conocida en la actualidad, y también eso se reivindican todos estos eventos como si ya no estuvieran vigentes o no retomando estas experiencias, ¿no? Y mirándole la importancia que tuvo en un proceso organizativo la batalla que se dio por la democratización de la universidad, del autogobierno, que no solo se limitó a la organización estudiantil, sino que dio relevancia al actor organizado en torno a las problemáticas actuales, suficientes para que el trabajo tuviera continuidad a través de un constante movimiento estudiantil autocrítico y organizado, y se consideró muy importante la difusión de estos procesos, para lo cual se crearon distintos medios de difusión. Por ejemplo, el maestro ahorita trajo muchísimos esfuerzos organizativos que se han dado en torno a la propaganda y a la difusión de las ideas. Y también recuperamos que para llevar a cabo la autogestión se necesita generar las herramientas organizativas básicas que tomen en cuenta los aprendizajes de los movimientos estudiantiles históricos y de las demandas políticas, tales como la democratización y de la lucha de clases. Y entonces, de tal suerte queremos ahondar en el análisis que nos proporcione el compañero Icar, ya que el momento actual nos exige mejores valoraciones del movimiento estudiantil, retomar las experiencias de lucha, combatir el rechazo a las formas organizativas, tener una mayor politización y claridad en los propósitos con puntos programáticos y tareas dentro de una perspectiva estratégica, así como espacios de discusión política, de dirección y de toma de decisiones colectivas. Nuestra idea es abonar en nuestra formación política y dotarnos de herramientas teórico-prácticas que nos permitan retomar lo que se hizo bien, intentar mejorar lo que se hizo mal e impulsar la creatividad de formas nuevas que no hagan tabula rasa del pasado ni que le apuesten al olvido. Les dejo con el maestro. Voy a procurar describir problemas que creo que con el interés de que ustedes al final pues interroguen sobre aquello que les parezca necesario ampliar. Ya decía la compañera que pues estos son tiempos, problema 1, tiempos de transición. ¿A qué? ¿Con quién? ¿Y para qué? De tiempo atrás los partidos políticos y el Estado afirma que se trata de una transición a la democracia, cosa que le parece inexistente a quienes desde abajo y a la izquierda están construyendo la democracia sin el acuerdo con el Estado y los partidos políticos. ¿Transición a qué?
a la democracia en el sentido parlamentario y presidencial. Se han hecho foros mundiales, el de Sao Paulo, por ejemplo, en donde los organizadores empezaron por prohibir la participación de organizaciones armadas en lucha por otra democracia, de manera que se trataba de que solo participaran aquellos que se portan bien con el Estado y que sustentan otro problema, la tesis de que ahora se trata de la emergencia de la sociedad civil como posibilidad de un sujeto que transforme el tránsito a un capitalismo humanizado, cuando los indicios mundiales apuntan a todo lo contrario, o al socialismo, cómo y con quién, o a cualquier otro tipo de organización de esas que se sustentan en la frase repetida por los anarquistas, ni Dios ni amo, y completada por los feministas, ni partido ni marido. Esta problemática, que exigiría tomar posición, definir al Estado, definir a la fase histórica por la que estamos pasando, para saber transición a qué, con quién y para qué. Es de larga preocupación por los revolucionarios. A Marx y Engels les preocupó esto y lo sintetizaron en un concepto importante que es el de comunismo tosco. Marx lo desarrolla en la introducción a la contribución a la crítica de la economía política, porque le parece necesario hacer la crítica a esas organizaciones que proclaman que son ya socialistas. Y el socialismo para ellas consiste en compartir todo lo compartible. Yo me acuerdo una organización clandestina que decidió en algún momento socializar los calzones, y lo que socializó fueron enfermedades y infecciones. Bueno, esto para advertir la preocupación de Marx de que, bueno, sí está bien socializar todo lo que se pueda, las parejas, todo lo que se pueda, pero siempre y cuando que eso no oculte el problema fundamental, que es la socialización de los medios de producción. Tal parece que si nos ocupamos de socializar cualquier cosa, repartir tierras, repartir ganancias o lo que sea, pues entonces vamos posponiendo o ignoramos totalmente el problema clave de cómo socializar los medios de producción. Otro problema es que en efecto, pues hay una debacle mundial de partidos políticos, de maniobras electoreras para eternizarse en las presidencias o en los congresos, o simular democracia parlamentaria, como aquí en México, donde hay quien rompe todos los récords de permanencia parlamentaria y partidaria, como Pablo Gómez, que fuera dirigente del Partido Comunista Mexicano, dirigencia, Petrum, y bueno, todas esas cosas democratizadoras que se hicieron, hasta después de Curul. Yo creo que habría que organizarle un homenaje y darle la medalla de la permanencia en el presupuesto parlamentario y partidario. Difícilmente hay en el mundo otra gente que lleve más de 40 años o 50 años saltando de curul en curul y de dirigencia en dirigencia. Esto
evidentemente, alerta contra la organización partidaria con ese resultado que da lugar a una frase típica de los comunistas: tirar el agua sucia con todo y niño. Es decir, parece que el problema es sí desechar, criticar, abominar de los partidos políticos patrocinados por el Estado. Habría que aumentar y precisar, es decir, generosamente patrocinados por el Estado. Es un gran negocio fundar un partido. Son muchos millones de pesos los que van sobre la marcha. Y si no, un partido, organización política, es un nivel más bajo, pero también hay lana de por medio. Yo me acuerdo el milenio pasado, un compañero trotskista registró una organización política, le fue aceptado el registro, hizo una excelente revista y me insistió para que hiciéramos lo mismo con Izquierda Democrática Popular, hecha con egresados del PROPUP-PDLP, iniciada cuando todavía no salían de la cárcel, y bueno, tuvimos la ingenuidad de dedicarnos por una semana, dedicarnos es mucha gente, porque en realidad fue un grupo de compañeras, como suele ocurrir en estos casos, que hicieron el registro de las centenares de credenciales y constancias de domicilio necesarias. Por supuesto nos desecharon. De manera que el problema es que no habría que tirar el agua sucia con todo y niño. No a los partidos financiados por el Estado, parte orgánica de él, y probablemente sí a la organización partidaria, no necesariamente un partido, sino otro tipo de nombre, coordinadora o lo que quieran, pero con disciplina y estructura partidaria. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que desde la crítica a la Comuna de París queda claro que por una parte pues es importante la emergencia de multitudes contestatarias que son capaces de reunir miles de gentes en las calles, de sostener una lucha contra la policía y el ejército por semanas o hasta meses, de desparramar la lucha por no solo por todo un país, sino por toda una serie de países, como esta franja africana que abarcó de Argel a Egipto, o las consecuencias de esa maravillosa organización de repudio a la Organización Mundial de Comercio y al Fondo Monetario Internacional, el Seattle, el siglo pasado, una excelente organización que probó que el anarquismo no es solo cosa de salir a romper vidrios y a quemar autobuses, sino que el anarquismo exige una organización contestataria sumamente estricta, como la que ocurrió en Seattle, y después ha dado lugar a otras movilizaciones semejantes. Otro punto que es necesario acentuar es la necesidad de crítica y autocrítica. Esto es especialmente ausente de su contraparte, que es la autocomplacencia, es decir, de esa sucesión de asambleas, coloquios, reuniones, festivales, en los que todos, con todos, para todos, todo, y entonces nos abrazamos y nos besamos y compartimos la mota y el chupe y vamos a oír respetuosamente a los maestros y los doctores egregios que tienen aparte un lugar para
dar sus conferencias y demás, y para toda la raza de bronce, pues hay cualquier llano, cualquier te regalo es bueno para que canten, dancen, brinquen, digan sus espantosos poemas o cualquier cosa semejante. Esta autocomplacencia que caracteriza a gran parte de las organizaciones que nacen con un sentido contestatario, protestando contra alguna represión, contra alguna masacre, por algún preso político, por alguna intervención en la ciudad o en el campo para destruir un bosque o un manantial o excavar minas y cortar cerros enteros y destruirlos, etcétera, da lugar evidentemente a organizaciones con asambleas que acaban por ser una práctica muy fatigosa, porque se repite la autocomplacencia, es decir, qué bien lo estamos haciendo, cuán justo son nuestras demandas, pero en realidad nunca o muy pocas veces se advierte la necesidad de criticar y autocriticar lo que está pasando. En el mejor de los casos se establecen comisiones, hay una rendición de cuenta de comisiones y en el mejor de los casos también estas comisiones son rotativas para que no se eternicen los comisionados para generar cotos de poder que pueden volverse muy peligrosos. Especialmente en la lucha urbana, esto ha caracterizado a organizaciones que acaban teniendo dirigentes democráticos durante 20 o 30 años y que son los que al fin de cuentas acaban por administrar desde el dinero hasta los terrenos, hasta los materiales, hasta las giras, etcétera, etcétera. De manera que este punto de la autocomplacencia es importante porque detiene o niega la crítica y la autocrítica. Otro punto importante, que creo que de una vez voy a empezar a hacer referencias concretas, es la falta de articulación entre demandas concretas de arbitrariedades, de despidos, de lo que sea, con un plan de mediano y largo plazo. El siglo pasado, cuando hallamos en las asambleas, algunos de los ahí reunidos, la necesidad de el plan de acción, se nos paraban los pelos de punta, porque sabíamos que eso significaba planear lo que íbamos a hacer para los 15 días siguientes. Bueno, entonces una marcha, aquí el compañero que hace tan bonitas mantas que nos haga 3, ¿quién se encarga de los volantes? ¿Quién los va a redactar? Pues hay que pedirle al doctor tal, que escribe tan bien, que nos los haga en la facultad y que es tan solidario, y ya después de 15 días pues hacemos otra asamblea para un nuevo plan de acción. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué queremos transformar? ¿Simplemente hacer un gran relajo en las calles o en una plaza o en una toma o en un ataque a unas oficinas gubernamentales? ¿O queremos que esto tenga consecuencias más profundas, más duraderas? Esto es lo que no se suele discutir en las organizaciones que viven en la improvisación constante. Las hay muy poderosas, y acaban por descubrir, después de años de luchas, de enfrentamientos, de campañas de desprestigio, que la cosa en todo caso
tiene que llevar a la par la movilización con la profundización de las demandas. Es el caso de la CENTE, por ejemplo. Poco se sabe de los congresos de la CENTE, de los coloquios, en donde se discuten planes de estudio, estructuras pedagógicas, y se publica todo esto, y hay conferencias con centenares de asistentes, con discusiones, con una sucesiva crítica de lo que ahí se va diciendo. Poco se sabe de esto, porque la mayoría de nosotros andamos en los catorrazos del día, y entonces poco nos importa hacerle caso a las organizaciones compañeras más consistentes, con planteamientos para el mediano y largo plazo. ¿Cuántas veces han venido aquí los compañeros de la CENTE a presentar sus libros y los resultados de sus congresos? Probablemente nunca han venido aquí, ni quizá ni siquiera a la universidad. Son eventuales entonces estas articulaciones. Tenemos que ir aprendiendo unos de otros, pero con una posición crítica, una posición teórica. Y aquí empieza lo concreto. Tenemos una concepción de la historia improvisionista, insurreccional, que no corresponde a los hechos. Por ejemplo, los profesores de historia pues suelen decir, y entonces vino la Revolución Mexicana, así de repente llegó, ¿no? Y entonces Zapata se levantó, así, un día dijo, amaneció con ganas de levantarse y se levantó, y etcétera, etcétera, y entonces vino el movimiento del 68. Así de repente se pelearon dos escuelas en el centro, era 26 de julio, se enojaron mucho, las madrearon los granaderos, y entonces así empezó el movimiento del 68. Pues no, por eso aquí los compañeros, cuando se llamaban de otra manera, van cambiando el nombre, lo cual está, ¿no? Me invitaron y di 3 pláticas que creo que tuvieron buen resultado, porque circularon mucho, grabadas, filmadas, que se llamaron de Ayotzinapa a Iguala, es decir, dando cuenta de la historia de Guerrero, para advertir que no de un día para otro ocurrió lo que ocurrió en Ayotzinapa, sino que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas data de 1926, igual que la Normal Rural Isidro Burgos, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces, y bueno, ¿quién la fundó? ¿Para qué? ¿Qué onda? ¿Y por qué la Organización Socialista Campesina de los Estudiantes? Bueno, por ejemplo, el 68. No puede entenderse la dimensión que alcanzó el 68 sin una visión nacional, que es lo que también nos falta. Somos muy universitarios, muy normalistas, muy lo que sea, muy localistas, lo cual entonces impide que tengamos visión nacional de nada. Los partiduchos, bueno, eso sí, procuran hacer coloquios y escribir cosas sobre el proyecto de nación, que generalmente es de risa loca. Aquí su egregio maestro Dussel, que en algún momento fue consejero del PRD, publicaba en La Jornada unos artículos que eran de risa loca, porque parecía para la cooperativa de la secundaria 28, ¿no? Es decir, unos planes así verdaderamente nacionales, fabulosos, de por qué no fundamos entonces
unas tiendas comunitarias con bajo precio, cosas así de profundas que tienen que ver con la filosofía de la liberación y esas babosadas que tanto les gustan a los postmodernistas y que los hacen viajar exitosamente por las universidades del mundo recolectando doctorados honoris causa. Bueno, este punto es importante. Para el 68 no puede entenderse lo que ocurrió sin el accionar de la juventud comunista que tuvo un momento esplendoroso en los años 60, voluntariamente desapareció de la escena pública, lo cual es un gran desperdicio. Walter Ortiz, que es medio mi pariente político y que se niega a hablar de todo eso y tiene un archivo riquísimo que habría que recuperar, asaltar y revisar. Hicieron paso a paso un partido político en Ciudad Universitaria, el legendario PES, Partido Estudiantil Socialista, el PES, con centro en Derecho, en Economía, en Ciencias Políticas. Y bueno, eso reunía a estudiantes que querían ir más allá de la pura movilización del día. Movilizaciones que ciertamente eran muy importantes. En aquel entonces, cuando nos movilizábamos, hace 183 años, cuando yo era estudiante, bastaba con recorrer el largo pasillo que comunicaba abajo de la losa del techo más largo del mundo, que es el que cubre de aquí de filosofía hasta la actual economía. Recorrer el pasillo gritando Cuba sí, Yankees no, etcétera. Cuando llegábamos al final ya éramos un contingente, tomábamos camiones y nos íbamos a la marcha. El Estado sí sabe lo que hace. Cortó la comunicación entre las escuelas, ya no se puede pasar de la facultad aquí a Derecho, cortó todo eso, ya llenado de púas y picos y macetones, etcétera, los escasos puntos de reunión. Los cineclubes están prohibidos. Quien quiera hacer un cineclub a raíz de la huelga de Entre Siglos tiene que tener la autorización de la dirección y avisar lo que va a hacer. O sea, todo eso va pasando. Los grandes negocios crecen, como el fabuloso de los estacionamientos y de los locales de comida manejados por Stunam, el sindicato de la universidad, de manera pues que todo eso va pasando como proyecto de Estado, frente al cual nosotros enarbolamos una autonomía abstracta que debiera incluir la oposición a estas situaciones concretas. El Che Guevara destruido por las autoridades, nadie más pudo arrancar las instalaciones, cegar la cabina de proyecciones, sacar los aparatos, ponerle ladrillo y cemento a lo que había ahí, arrancar las butacas, arrancar la enorme pantalla que fuera tan importante y clausurar con una puerta de fierro que por mucho tiempo estuvo soldada. Eso es una afrenta. Y mientras el campus universitario, patrimonio de la humanidad, pues sí, patrimonio de la humanidad, menos el Che Guevara, que hay que se quede con su mugre y sus habitantes que yo no sé qué harán, creo que hacen sándwiches de lechuga y cosas así, muy importantes. Bueno, sobre esa base, entonces, el problema es que autonomía, autogestión
y términos colaterales, requieren un proyecto nacional y una posición teórica. Les decía del 68, logra hacerse una gran conferencia nacional de estudiantes en Morelia en 1966, donde están representados los estudiantes de todo el país con delegados nombrados en reuniones de asamblea. Muchas gracias porque nadie sabía quién era el güey que estaba hablando. Eso entonces hizo que en esa reunión primero se proclamara el triunfo de la reunión como tal, porque Morelia en especial estaba sumamente reprimida con fuerzas militares, en la cárcel importantes combatientes. Quiero rendirle un homenaje póstumo a Efrén Capiz, que de ser un dirigente universitario de la Nicolaita de Michoacán, se convirtió, luego de salir, en abogado defensor de campesinos, y se transformó. A partir de ese momento cambió totalmente el portafolio y el traje y la corbata por el morral, el zarape, el sombrero michoacano tan bonito, y fue ya otra cosa, un campesino más, él y su esposa también abogada. Todo eso pasaba. Los resolutivos del Congreso de Morelia del 36 son asombrosos. No solo porque plantean la solidaridad con estructuras estudiantiles en lucha, como una escuela de agricultura de Saltillo, los hermanos Escobar, que era de estructura privada y se exigía que fuera pública porque tenía puros estudiantes campesinos muy pobres, ¿no? Incluía todo esto, el apoyo al proyecto de la universidad crítica, científica y popular, que prendía en Guerrero, en Oaxaca, en donde parece nunca ocurrir nada más que la pejemanía, es decir, en Tabasco, en Monterrey, donde acabaron por tirar al gobernador, Monterrey, donde no había autonomía en la universidad, en Sonora, donde la autonomía hace que en las oficinas de gobierno se designe al rector. Todo esto en Puebla, no se diga. Todo esto implicó cambios profundos en la perspectiva nacional de las universidades. ¿Qué tiene de nacional la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿En qué reside lo nacional? En que aquí hay gente de todos los estados. Bueno, pues puede ser. ¿Qué proyecto de nación construye la universidad? El tecnificar y organizar el conocimiento para el progreso industrial y la dotación de empleos. ¿Qué proyecto tenemos nosotros? Y aquí viene ya lo concreto. Desde 1966, un grupo de estudiantes de arquitectura y de maestros también, los maestros con los que hacíamos una cosa que se llamó Curso Vivo de Arte, contra la crítica perfumada, poetizante y fresa del Instituto de Investigaciones Estéticas. Todavía, por fortuna, no había carrera de Historia del Arte, no tiene esta facultad. Entonces, contra eso, ir a las obras, estar frente a ellas, e impedir toda retórica gratuita, ir a los talleres de los productores de signos, discutir con ellos, estar
viendo sus procesos de producción para entonces impedir la crítica poetizante, esta que da lugar a tantos libros en la universidad. Formados de esta manera, en 1966, ese grupo de maestros logró insertar a 2 a 3 nuevos profesores en la Escuela de Arquitectura, a 2 de economía y a mí de filosofía, yo asignado a la sección, al colegio de teoría y de historia, y los otros a la parte productiva de economía. Puntualmente asistía yo a las reuniones del colegio ante el malestar de los egregios arquitectos, que entonces tenían un uniforme que los identificaba. Traían gasné de seda, sacos de pana o de gamuza, tienen que tener aquí un parche, así como los intelectuales de Coyoacán traen, zapatos de gamuza, eso los identificaba. Ya hasta eso perdieron ahora, eran muy elegantes. Si traían corbata, unas corbatas verdaderamente sublimes, de seda, compradas en Florencia, por supuesto. Florencia no la calle, sino en Italia. Bueno, nos metieron a molestar. Yo llevaba planes, programas, propuestas, y todas se iban al bote de la basura. Bueno, así empezamos, a duro y duro y duro, hasta que años después se decide la destitución del director, que estaba haciendo trapacería y media, que quería imponer un plan de estudios, etc. Se toma la dirección, se toma la escuela, y en la asamblea entonces surge la estupefacción que a veces nos caracteriza. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Regresamos las instalaciones? ¿O vamos a los periódicos a que nos saquen fotos? ¿Qué hacemos? Entonces, un grupo de compañeros con formación anarquista, especialmente Cardinal Pérez Plaja, nombre de hijo de anarquista catalán, dijo: pues vamos a probar que no necesitamos dirección, autogobierno. Entonces la asamblea gritó: pues sí, pero esto tenía que ser muy serio. Por fortuna, compañeros muy estudiosos se han dedicado a digitalizar todo esto y a difundir no solo las publicaciones del autogobierno con sus características desde la presentación de los proyectos. Tuvimos un maravilloso arquitecto, dibujante, Ricardo Flores Villasana, que así enseñaba a sus alumnos. Él traía siempre una libreta de esas alargadas de contador y se la pasaba dibujando, y llenó de excelentes murales a su taller y a los muros alrededor de la Escuela de Arquitectura. La función, el ingenio, la vida comunal, la protección, subsistencia, lucha de clases están presentes en la expresión arquitectónica. Y al lado, un artículo sobre la formación revolucionaria en el campo urbano de un espeso trotskista colombiano, Emilio Pradilla Cobos. Es decir, esto era lo sabroso. Podíamos coexistir. Lo mismo Ricardo Flores Villasana y su praxis estética sensacional, que teóricos espesos. En ese sentido, ya en 68, el comité de lucha de esta facultad me va a buscar para comunicarme que han exigido a la dirección
que yo entrara como profesor de estética. Esto implica que entonces Sánchez Vázquez me llame por teléfono para decirme que, bueno, hija, haremos el decidido. Sí, maestro, yo ya sabía cómo estaba la jugada. Entre usted y, bueno, la figura va a ser que sea usted mi adjunto. Yo era su ayudante en el seminario de estética, entré como adjunto, nunca fui profesor de tiempo completo en esta pinche facultad, para decirlo en términos académicos, porque me odiaron a partir de mi entrada, no por las vías de la lambisconería ni por cargarle el portafolio al director de la escuela y ir a sus fiestas, ¿no? Sino que nunca fui profesor de tiempo completo. Nunca me abrieron un concurso, sino hasta que me iba a jubilar, y entonces ya fui a ver al ombudsman universitario recién fundado, que me dijo, no, sí, yo lo voy a ayudar, porque le dije, yo sé que usted no se mete en cuestiones laborales, pero aquí hay una violación flagrante de derechos, ¿no? Llevaba yo 28 años dando clases y seguía cobrando por hora semana mes. Bueno, pero esas ya son detalles gachos. Me hicieron un jurado para examinarme y me dieron tiempo, medio tiempo, Sánchez Vázquez, el coordinador de ciencias, ¿qué tenía que hacer ahí Rosenbluth? Y Bolívar Echeverría, apenadísimo, era el único que estaba muy apenado, porque entonces fueron a observar una terapia, a ver cómo lo hacía. Bueno, todo así. Nunca, por ejemplo, me dieron derecho al estacionamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, esto para que tome nota, y bueno, no echen a perder su carrera académica, pórtense bien, pidan una beca, y asistan a las conferencias magistrales. Bueno, la teoría, compañeros, la teoría es el título de un escrito mío que ha pegado bien y que un exalumno de esta facultad lo utiliza como conclusión de una elegante revista editada en Finlandia. No sé qué resultados haya tenido, una revista elegantísima. La teoría, compañeros, la teoría. Si sabíamos lo que había que hacer, aquí llegué con Althusser bajo el fraco y conocí a un doctor que ese sí había estudiado en la Sorbona con Althusser y Foucault y toda esa banda de franceses egregios, Cesario Morales. Todo el mundo nos decía, lo tienes que conocer. Y eso dio lugar a formar toda una tendencia, la filosofía, lucha de clases en la teoría, la crítica a las ideologías, el texto provisional de Althusser, ideología y aparatos ideológicos de Estado, lectura obligatoria, por Marx, leer El Capital, que el director de Siglo XXI editó en español, y como Jaime Labastida pues, no entendía mucho de estas cosas, con todo y que había sido de la Liga Comunista Espartaco, en lugar de ponerle de título Leer el Capital, es decir, una consigna, una interpelación, le puso para leer el Capital ante el enfurecimiento de Althusser, que estuvo a punto de desautorizar toda la edición. Todo eso pasaba. La teoría, compañeros, la teoría. Se va Luis Villoro, que tenía un seminario de ideología, y entonces un grupo de estudiantes me va a proponer para que yo me haga cargo, y por supuesto les dicen que no. Y aquí otra lección, puras habas de el Estado y sus aparatos ideológicos. Las cosas hay que hacerlas, cuando mucho avisando a las autoridades, pero hay que hacerlas aparte. No necesitamos dinero ni necesitamos recursos, hay que hacerlas, y fundamos el taller de arte e ideología. Primera tarea,
leer El Capital. De ahí salió un excelente texto de estética, tomando como principios fundamentales el fetichismo de la mercancía. Dime tú si no tiene que ver con la producción de signos y con el arte, y la acumulación originaria para poner en crisis todo el eurocentrismo que funda las nociones de arte, artista, genio, contemplación sublime y todas estas cosas que les enseñan sus profesores de estética. La teoría, compañeros, la teoría. El TAI se convirtió en un motor organizativo. Contribuyó a esto mi violenta captura, mi desaparición forzada, mi tortura en el Circular Morelia 8, donde hace unos meses ya se logró que haya el primer sitio por la memoria de la represión y la tortura. Vayan a ver, está un museíto chiquito donde era el estacionamiento de este edificio de desaparición y tortura, que fue despacho de los directores de la Federal de Seguridad y de Nazararo. Ayer, por ahí pasamos centenares de militantes de organizaciones de lucha armada, yo de las Fuerzas de Liberación Nacional, antecedentes de donde se desprendió el ZLN, y pues ahora ya se logró que eso sea el primer sitio donde hay testimonios de todo esto. Para lograr esto, me dijeron, ¿estás dispuesto a ir a la mañanera de López Obrador? Ay, en la madre me dijo antes. No, pues por supuesto que voy, y fui. Y me dio la palabra el señor presidente, y dije lo que tenía que decir, y de ahí nos fuimos a inaugurar Circular Morelia 8. O sea, una estrategia libertaria, comunista o comunera, tiene que valerse de recursos tácticos muy variados. Yo diría que no podemos hacer como si el Estado no existiera. Hacemos como si no existiera y salimos y gritamos y inventamos mal y demás. No, la demanda es que hasta el Estado. Si hay manera de avanzar con intervención de alguna autoridad buena onda o algo así, pues lo hacemos, y eso no puede, no tiene que significar que bajemos la guardia y entonces ya nos adaptemos. Eso es lo que ha ocurrido con muchísimas organizaciones que han caído en esa trampa. Hay muchas otras que por lo contrario han aprovechado las aperturas, las fisuras en el Estado para el desarrollo de sus propios planes. O sea, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, por ejemplo. El predio de Polvorilla. La delegación Iztapalapa decía, no, esto aquí no se puede hacer nada. El suelo es de puro lodo, entonces no se puede construir nada. Además es propiedad privada, además no hay conducción de energía, etc. Un compañero del autogobierno contribuyó al proyecto, y allí está el predio Polvorilla con torres de, bueno, hay dos torres como de 5 pisos, casitas de 1 o 2 pisos, que probaron que se podía construir y que se tenía que organizar la comunidad de manera autogestiva, de manera autónoma, y eso dio lugar a experiencias que se reprodujeron en toda América y por supuesto en México. El autogobierno de arquitectura, participando con su revista Tabique, con su
discusión del diseño ambiental. Miren qué padrísimas revisiones se hacían con la revista Autogobierno, donde publicábamos los mismos avances de teorías de otras partes, de Cuba por supuesto, que resolutivos de proyectos de organizaciones como CONAMUP, que en su momento fue importantísima, Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Díganme si tendría o no sentido darle una leída y una discusión a esto, ahora que el territorio está ocupado por malls, por cines con películas chatarra, con proyectos turísticos, con megaproyectos que han ido cambiando de nombre, ahora se llama proyecto transísmico, no sé qué, pero es el mismo que soñó el gobierno norteamericano desde el siglo pasado para tener una opción más al norte del canal de Panamá. Ya está en funciones ese canal seco que da de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y se van a llevar allí por delante a pueblos y comunidades. ¿Es o no necesario que tengamos conciencia de esto y que procuremos cumplir con esto que el Taller de Arte e Ideología erigió como lema: vincular, articular y fusionar en la lucha popular? Quiero volver al 68. Reunión en Morelia de la Confederación Nacional de Estudiantes. Reuniones en los primeros meses del 68 en el que todavía no era Auditorio Che Guevara, todavía era Junto Tierra, de padres y estudiantes rechazados, todos atribulados. Vamos a juntar firmas para que nos acepten y vamos a pedir que nos den clases abajo de los árboles y etcétera, etcétera, y vamos a ponernos en huelga de hambre, etcétera, hasta que Carlos Sevilla, que merodeaba en esta facultad, propuso la fundación de la Preparatoria Popular. Importantísimo. Y bueno, ¿y en qué consiste? Vamos a ocupar salones, a convocar pasantes y maestros voluntarios, y echamos a andar la Preparatoria Popular, hacemos registros, etcétera. Aparecieron dos compañeros abnegadísimos, sacrificadísimos, que se dedicaron al trámite, porque luego seguía el reconocimiento de estudios, cosa que se logró un día en una reunión de directores de rectoría, en donde el secretario Solana dijo: si yo estuviera en condiciones, estaría dando clases en la prepa popular. Un aliado en las autoridades. Y entonces la iniciativa de vamos a organizando el reconocimiento de la escuela. Yo era coordinador de inspectores de la Dirección de Escuelas Incorporadas. Inmediatamente hice los trámites para nombrar a puros cuates, a los que reuní para decirlos, por supuesto que no van a encontrar ni bibliotecas, ni laboratorios, ni CARDES, van a encontrar un gran desmadre sabrosísimo, pero se trata de que den ustedes el dictamen de que todo está perfecto y recomiendan al Consejo Universitario su reconocimiento de estudios. Me acuerdo de mi amigo Ramón Vargas, que decía: oye, no chingues, es un desmadre aquello, todos se meten en el mismo salón y si no les gusta se pasan al otro y no hacen caso de nada. Pues sí, mano, pero ya los iremos metiendo al orden, cosa que ciertamente sí logramos irlos metiendo al orden. Acabamos por descubrir que había una bodega por allá por la salida a San Jerónimo, llena de bancas y mesas de desecho
muchas muy usables, así descascaraditas o lo que sea. Pues nos rectoría nos permite ir allí, sí, como no, agarren lo que quieran, amueblamos la preparatoria popular y logramos, porque acá ya se volvía problema, se ocuparon salones, así como ustedes comprenderán, a horas en que hay poco uso de ellos, es decir, mediodía, 3, 4 de la tarde, pero bueno, empezaba a crear ya problemas en otras facultades, ¿no? Entonces le dieron un edificio de los cientos que tiene la universidad, de los profesores viejitos y solitarios que se mueren y dejan todos sus bienes a la universidad. Tiene cientos de casas, edificios y terrenos. Uno de ellos fue donado a la Prepa Popular, en la calle de Liverpool, del otro lado de la zona rosa, lo cual fue muy padre porque pues estaban al lado de la crema de la intelectualidad fresa, cosa que les disgustaba a los de la ruptura y estas cosas tan finas y elegantes que encabezaba José Luis Cuevas y demás ampones de la producción estética. Bueno, eso pasó, Prepa Popular, antes de que prendiera el movimiento. De modo que cuando pasa lo que pasó de la agresión, etcétera, ya hasta el 2 de octubre, la Prepa Popular tenía una posición muy clara frente a la autonomía. La autonomía se construye, esa la tenemos que hacer nosotros, esa ya no va a poder concretarse con la estructura colonial, casi feudal, que tienen los mandos de la universidad. Ahorita otra vez hay una tímida discusión por la elección del rector. En aquel entonces, la línea de las universidades con educación crítica, científica y popular dio lugar al voto libre y abierto, como se elige todavía hoy a los rectores de la Universidad de Oaxaca. Aquí yo no sé, movimientos van y movimientos vienen, y la que sigue decidiendo autoridades y demás es la Junta de Gobierno, nombrada igual que las juntas de notables de los conservadores antiliberales del siglo XIX, es decir, a los empresarios más importantes, a los de Televisa, y siempre para adornar, pues hay algún filósofo. Estaba Juliana González, creo que ahora está Rolando Cordera, ya le dieron doctorado honoris causa, que fue parte de un proyecto que se llamó Punto Crítico, que todos acabaron muy bien colocados y que hacían una revista sensacional a la que le dio identidad gráfica la maravillosa Rini Templeton, que desparramó por toda América sus maravillosos dibujos, sus maravillosos diseños. No deje de verla en la estación metro del Zócalo y en la casa del hijo del Aguizote, en la calle de Colombia, quién sabe qué, pero ahí está el letrero, en el edificio histórico, donde está todavía el balcón, donde los Flores Magón y sus cuates colgaron un letrero que decía, la democracia ha muerto, sí, ¿no? Decía, la democracia ha muerto, y ahí se pusieron, le tomaron la foto para el periódico, inmediatamente llegó y les partieron la madre, se tuvieron que ir exilados, y otros. Bueno, esa casa y ese edificio ahora albergan una nueva versión del hijo del Aguizote, y allí está un archivo excelente de la correspondencia de Daniel Cabrera, un egregio anarquista, director del hijo del Aguizote, y está la exposición de Rini Templeton, que fue inaugurada con presencia de sus compañeros libertarios gringos,
porque no crean que en Estados Unidos no pasa nada más que Trump, no, sí pasa y va a seguir pasando. Bueno, esto es entonces la teoría, compañeros, la teoría, línea clara, línea de la filosofía como lucha de clases en la teoría, contra toda ideología, contra los humanismos que ocultan en la noción de hombre y de humanidad y de libertad las contradicciones concretas de la lucha de clases. Y así el rebote llegó con los asilados y exilados, sobre todo del golpe militar de Chile, llegó la necesidad de revolucionar la ciencia social. Un grupo de estudiosos de las ciencias sociales, marxistas la mayoría, llegó y empezó a conmocionar las universidades y los centros de investigación. René Zavaleta, que habría sido ministro de Minería en Bolivia, Agustín Cueva, Teotonio dos Santos, en fin, se me olvidó ahorita este compañero haitiano y su esposa, no me acuerdo. Gerard Pierre Charles, Susi Castor y su esposa. Bueno, todo eso pasaba. Y entonces en antropología, pues estaba en su plenitud el indigenismo compasivo, ese de pobrecitos los inditos tan tontitos, hay que ayudarlos y enseñarles español para que dejen de hablar esas tonterías que pues no llegan ni a dialectos, etc. Eso es lo que prevalecía en la escuela de antropología, y una avanzada muy adecuada al progreso según el Estado burgués de computarizar la investigación. Entramos entonces con la misma línea, yo con Althusser y Lukács al frente, un compañero de economía, Mauricio Campiño, con Lucian Goldman, con Lukács, y con el apoyo y desarrollo de los llamados 7 o 11 sabios o algo así, compañeros que se habían ido a doctorar a Estados Unidos y Europa y que regresaron con muchas ganas de fundar lo que llamaron antropología social. ¿Por qué antropología social? Les decía, pues toda la antropología social no es para poner el acento en que de esto se trata, de transformar las relaciones sociales. Lograrían expulsar no solo de México, sino de América y luego de África al Instituto Lingüístico de Verano, que era una organización autorizada desde los tiempos de Cárdenas para estudiar las lenguas indígenas y casualmente traducir la Biblia a estas lenguas. Cárdenas les regaló un terreno muy grande en San Fernando 1, ahí donde acaba San Fernando, esquina con el viaducto, donde hay un padrísimo mural de Charles Morano, que por fortuna se conserva. Todo eso pasaba. Y entonces, antropología, o sea, iba a decir que 2 pinches salones, pero como estoy en una institución tan respetable como esta, no lo digo, un salón grande y otro chico en el Museo de Antropología eran sus instalaciones. Y entonces a los compañeros se les ocurrió una medida de la que tome nota. En lugar de hacer examen de selección, vamos a hacer un curso propedéutico y cada quien que diga si esto es lo que quería estudiar o que se vayan. El resultado fue asombroso. El salón en el que a mí me tocaba
era el más grande y no cupo la gente. Entonces inventé hacer el primer concurso de oposición para profesores, pues no ayudantes, porque éramos cuates. Ganó una pareja, uno de ellos el arquitecto, Sergio Pérez Cortés, sería después doctorado en lingüística y en filosofía, director de filosofía en la UAM Iztapalapa, y el otro, un cuate que se dedicó después a estudiar en especial el mariachi, toda la genealogía del mariachi, pero además a sustentar la tesis de que cómo nos vamos a acercar a los campesinos y a los indígenas con nuestro andar como Travolta y nuestra ropa y nuestros arreglos y nuestras camisetas in English, y así vamos a llegar a los pueblos y comunidades. Entonces, entonces hay que ir a las comunidades, y entonces popularizó el lema de hay que ir a oler el guarache, y entonces todos los que dijeron sí, esto es lo que quiero, inmediatamente salieron a prácticas de campo, y aquello fue un desastre, porque claro, pues estos creyeron que eran vacaciones, y entonces pues gran reventón con sexo, alcohol y drogas y todo, para que nos odiaran las comunidades y los pueblos. Errores de autocomplacencia, de falta de autocrítica, pero revolucionamos la antropología, revolucionamos la arquitectura. El autogobierno ganó premios internacionales en concursos de la Unión Internacional de Arquitectos, que es una organización mundial. Asistió a un congreso de la UIA en Cuba que clausuró el Che. Llegaron todos estupefactos por el discurso del Che, llamando a apropiarse de toda la técnica. De eso se trata, de liberar las fuerzas productivas y de hacer lo que se pueda. Es decir, si es posible apropiarse de todas las tecnologías, van, sino con lo que hay. Y entonces, compañeros, aquí, pues bueno, ¿qué proyectos hacemos? Pues si aquí estamos en la ciudad y alguien hizo un cartel, la realidad está a la vuelta de la esquina. Y en efecto, aquí está Copilco, el Alto y el Bajo, donde había calles de tierra maltratadas, sin drenaje. Punto primero, pues vamos a hacer fosas sépticas. Aquí hay todo un diseño de esto, es decir, ¿de qué se iba a ocupar la arquitectura y el diseño ambiental? De hacer jardines con florecitas y pastito para los perritos, ¿o qué? No, fosas sépticas, trazado de calles, mejora de las fachadas, etcétera. La realidad está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos de ustedes han ido a visitar a mi amiga que se oculta tras un compañero de gorra, a Pedregales, Santo Domingo, en lucha en defensa del manantial y en crecimiento de toda una organización de pueblos y comunidades del sur? Vincular, articular y fusionar en la lucha popular. Y como yo ya andaba de clandestino con las Fuerzas de Liberación Nacional, pues entonces partí a Nicaragua sandinista en los primeros momentos del triunfo sandinista y la huida del dictador Somoza, y ahí cómo se construye una revolución y el enorme problema del sujeto revolucionario. Creo que con esto voy a terminar. Una revolución que triunfa con insurrección popular. Esto no había ocurrido en ninguna otra parte. Cuando
la represión del somocismo implicaba vuelos rasantes arrojando barriles de petróleo en las barricadas que explotaban, incendiaban todo a su paso, no hubo otra que el embrión de partido sandinista con tendencias puestas de acuerdo provisional, porque nunca se pusieron de acuerdo, ya están los resultados. Entonces ordena el repliegue y los grupos, comunidades y brigadas combativas obedecen. Gran sorpresa. Todo mundo organiza el repliegue de Managua a Masaya. Esto cuesta muchas vidas. Aparece allí de responsable político un compañero del autogobierno y todo eso permite concentrarse en Masaya y regresar para la expulsión de Somoza y dar lugar al triunfo revolucionario. Eso pasó. Y luego el desmadre de ahora qué hacemos con todos esos chavos que se metieron de revolucionarios porque estaba rete padre andar echando tiros, de juntarse por allí un cargador de FAL y después de madrear a un soldado y quitárselo y andar, era padrísimo. Pero además pues ocupando las casas de ricachones que se fueron. Yo ya tengo 3 casas y 5 coches, etcétera. ¿Y qué hacer con todo esto? Entonces, pues fue un desmadre. Bueno, el más grave fue el de una brigada especial de niños lumpen adiestrados con reflexología, es decir, como animales, que a la hora que escuchan un silbato atacan. Eso le funcionó. Había un grupo de muchachitos adiestrados por la Guardia Somocista así. ¿Qué hacemos con todo eso? Los encerraron en una casa vigilada. No, pues al rato eso sí ya tenían su autonomía y su autogestión y su autodefensa, ¿no? Trajeron psicólogas de Argentina, Mari Langer, esta maravillosa mujer a la que tanto le debemos, y después ya nunca más se supo nada. Quién sabe qué habrán hecho con los compañeritos. ¿Qué hacer con una insurrección triunfante? ¿Qué hacer cuando se forman comités por manzana que sí funcionaban? Que hacíamos ronda por la noche, nos íbamos turnando. ¿Qué hacer con las milicias formadas de manera voluntaria, con adiestramiento militar y llamados sorpresivos para estar listos en 3 minutos, dispuestos a ir a donde a uno lo mandaran, a combate o simplemente a tomar el tiempo de concentración militar de un área o lo que fuera? ¿Qué hacer con los muchachos acelerados, insurrectos, que tiran la estatua del caballo de Somoza? Hasta allí íbamos bien, pero luego que se siguen con apedrear y incendiar las casas de los ricachones, y entonces ahí ya se puso muy grueso y entonces ya empezó el proceso de control y ya no supo qué hacer el sandinismo con toda esta enorme energía revolucionaria de las bases. Digo que con esto termino, porque nosotros estamos en eso. ¿Qué hacemos con estas multitudes insurrectas y aceleradas, aplaudibles? Acabo de presentar una ponencia que se llamó Diamantina contra la subsunción capitalista, a partir de una frase que difundió un compañero del Suave Patria de López Velarde, que dice: diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Sí, esa que es de este color y que le aventaron al jefe de seguridad de la Ciudad de México.
Es decir, bien que nos recuerden que el enemigo es el Estado, que hay que negociar pero no pararle, hay que seguirle y seguirle y seguirle. Y consolidar las policías comunitarias muy distintas a las autodefensas, tipo Juan José Mireles, de ricachones bien armados, que ofrecieron cuando entró González Obrador a la presidencia, Mireles ofreció acabar con el EZLN. El EZLN ni tiene armas ni nada. Denos autorización, nosotros acabamos con él. Esas son las autodefensas. La policía comunitaria es otra cosa. Es la asamblea, es la comisión, es la selección de los más avanzados en todos sentidos, desde física hasta intelectualmente, para que sean la policía comunitaria. Estamos trabajando en Ostula, frontera apache entre Michoacán y Colima. Están ahí los fregadazos fuertísimos porque es el paso al puerto Lázaro Cárdenas, la misma carretera que cruza todo el continente. El puerto Lázaro Cárdenas, puerto de altura, es por donde entra y sale todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Allí todo mundo te pasa corriendo porque ahí está la mera mata de todo el tráfico, de todo lo que quieran. Ostula está en la frontera con Colima, junto al último pueblo de Colima que se llama Tecomán, donde se han encontrado más de 200 fosas con cadáveres. Y en Ostula, policía comunitaria, pleito por el territorio que claro se va perdiendo, pero no se desocupan las tierras, y ahí pues estamos queriendo desarrollar esto que a ustedes debiera interesarles, es decir, cómo darle una cultura terapéutica a comunidades que tienen asesinados, violadas, etcétera, de todo. ¿Cómo hacerle para que asuman que todo esto no tiene más remedio que la organización comunitaria con proyecto nacional? Ya están en el conecte con Cherán, ya están con el conecte con el Consejo Nacional Indígena, ahí la llevan y nosotros iremos dentro de un mes más o menos a ver cómo le podemos hacer. Vamos a hacer casas comunitarias, de algo sirve en la biblioteca y en la película, etcétera. Un antimonumento que ya está listo, ya para su construcción, aprobado el proyecto, este proyecto de memoria histórica que nosotros valoramos tanto y que ha llenado de antimonumentos la Ciudad de México. Los enumero nada más. El más 43, que se ha convertido en un centro de reunión y de detención de la marcha de los días 26, donde se hace un mitin y el conteo de los 43. El de frente al Seguro Social por los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo. Siguiente, frente a la mismísima Bolsa de Valores por los mineros de Pasta de Conchos, sin que se le toque un pelo al criminal Germán Larrea, que tiene cargos y reclamos no solo en México, sino en Perú y Centroamérica. Y luego el que nos quedó chido el 2 de octubre del año pasado, los 50 años del 68, con antimonumento en el Zócalo, cambio de placa que se la cambió el Sol 2 de octubre, y el de la mujer denunciando los feminicidios enfrente a Bellas Artes. Fíjense qué interesante. Se queda el antimonumento
prohibido que nos acercáramos los hombres porque hubiéramos perecido con los picos y las palas en manos de mujeres. Llega el camión, pues son antimonumentos, ese que no es el más pesado, pues pesa 800 kilos. Puta, y ahora a ver cómo le van a hacer las chavas que recibieron previo adiestramiento, todas las chavas así, chaleco, gorra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues lo bajaron, lo instalaron, escarbaron, hicieron los cimientos, soldaron, acabaron a las 11 de la noche, pero lo hicieron. Es decir, acciones, convocar acciones que organicen. Cristina Ijar tiene una excelente película que debieran ver aquí que se llama A la calle. Está en YouTube, la pueden conseguir y ver en YouTube y hacer con ella lo que quieran. Tiene como subtítulo ocupar, ¿cómo es? Resistir, no, ocupar, resistir, organizar. De eso se trata, no de la pura acción espectacular. Funcionó también el antimonumento, que se reunieron allí organizaciones de mujeres, de esas que están peleadas todas contra todas, y entonces decidieron que iban a dejar campamento para cuidar su antimonumento. Ah, pues órale. Duraron casi un mes y tuvieron que ponerse de acuerdo para poner su carpa, y bueno, unas decidieron poner unas crucecitas, bueno, pues va, otras decidieron llevar macetas, va, y una funestísima, por sus pistolas, de repente vimos que colgaban, tendederos con venta de artesanías indígenas. Pues esta condenada le estaba cobrando derecho de piso. Bueno, creo que ya la corrieron a patada. Se organizaron, de eso se trata, de organizar. Tenemos frente la gran necesidad de construir el sujeto revolucionario. De eso se trata, de hacer que las algazaras multitudinarias, las algazaras de la multitud, den lugar a organización del sujeto revolucionario. Entonces, ustedes dirán qué va. Bueno, agradecemos mucho su participación, siempre dispuesto a estar con nosotros, y bueno, gracias también a su ingenio por divertirnos para reírnos de nuestra propia histórica tradición. Retomo solo algunos puntos que me parecen importantes. Como decía, en estos tiempos de transición, ¿a qué, con quién y para qué? De definir el Estado para no perder la brújula, sino no con los partidos del Estado, pero sí a organizarnos de forma disciplinada y con una estructura partidaria. La necesaria idea de tener procesos de crítica y autocrítica que siempre nos han costado mucho trabajo, y para no caer en estas formas de autocomplacencia. Las acciones concretas, los planes de acción a largo plazo en demandas que puedan trascender no solo a un proyecto de 15 días. La importancia de la historia para combatir esa historia improvisionista que no nos deja ninguna señal de lo que hubo, ni de cómo se gestionó todos estos procesos revolucionarios. La necesidad de tener un proyecto nacional, teoría clara y cómo se construye esta autonomía, ¿no? No son puntos fáciles, nunca ha sido fácil, pero bueno, lo ponemos en la mesa, y si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Pide la palabra? No estoy clara de si fuiste parte de la LEAR, esta organización revolucionaria,
fundador No soy tan viejo. Bueno. La LEAR nació en 1937 y se la tragó, fíjense, se la tragó el cardenismo, y ya para el fin del cardenismo se extinguió, no sin lograr una importante solidaridad, qué bueno que lo planteas, con un proyecto que nos importa, el proyecto de Frente Amplio y Frente Popular. El cardenismo es el Frente Amplio y Popular más consistente de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos de Frente Popular europeos duraron meses en Francia y la República Española sufrió una espantosa derrota pese a la solidaridad de combatientes de todo el mundo. Un compañero vasco se ha ocupado en estos últimos años de recabar biografías de combatientes muertos con sus fotos y las historias que va mandando su familia. De todo el mundo hay combatientes allí. Cuando regresaron los mexicanos combatientes con la República Española, el asombro fue que eran cientos, bueno, no menos de 100 los incorporados. Siqueiros como comisario político, que llegó a tener grado, ¿cómo se llama? Silvestre Revueltas también. Silvestre Revueltas, que fue presidente de la LEA, fue con el grupo de quienes fueron a un congreso de intelectuales en Valencia. Tuvieron su congreso los intelectuales y Octavio Paz corrió a París a reunirse con André Breton y Silvestre Revueltas se quedó. Dio conciertos en medio de los bombardeos, compuso música para la República Española, por supuesto Siqueiros también se quedó, bueno, todo eso que se concreta en el más bello mural de Siqueiros, que es el del Sindicato Mexicano de Electricistas, que váyanlo a ver en Antonio Caso, casi esquina con Insurgentes, en el viejo edificio de ahí. De modo que no soy tan viejo. Sí me tocó conocer y ser educado por distinguidos miembros de la ELEA, fundada por quienes después desprendieron de allí el taller de gráfica popular tan importante. Entrañable relación tuve con Chávez Morado, con Luis Bernal, que más Pablo Gil, todavía su viuda cumplió 99 años el viernes y sus papeles y su memoria siguen volando porque nadie la pela del Estado mexicano. La LEA, importantísima, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y hoy noche van a tener aquí un acto con Gonzalo Martré, un gran escritor, pero tan desmadroso que lo odia el Estado mexicano y sus colegas literatos, a los que les pone apodos como Chalo Chilorio, que no es otro que Gonzalo Celorio, el director y cosas. Bueno, un comentario. Tengo que hacer la mención porque Gonzalo Martré perteneció no a la LEA, sino a la LEA, con B al final, Liga de Escritores y Artistas Borrachos, que se reunían en una cantina y de ahí salieron maravillosas cuentos, novelas y poesía. Y un comentario muy breve sobre Nicaragua. Yo creo que es muy importante que todos sepamos no las verdades históricas, sino la verdad verdadera, aunque suene redundante. Los jóvenes
nicaragüenses actuales no conocen la historia realmente de su país, de la revolución, y no sé, habrán escuchado, sabrán que hay una prácticamente dictadura de parte de Daniel Ortega como presidente, y hubo una muy fuerte represión a los jóvenes en abril del año pasado. Hubo muertos, hubo detenidos, hubo incendios, en fin, se sofocó la revolución, el movimiento estudiantil, y hasta ahora, bueno, las cosas siguen mal. Él alguna vez dijo todo está normal, entonces la consigna del pueblo es nada es normal, nada está normal. Entonces yo creo que para todos los pueblos debe de haber ese aprendizaje y conocer exactamente qué fue lo que sucedió, por qué se llegó a la situación en la que se llegó ahorita. Que casas de seguridad habían contribuido al transporte de armas, en fin, muchas cosas que ya quedaron registradas para mi próxima correctiza. Fui a el primer seminario de formación de promotores culturales. El triunfo fue en julio, el seminario empezó en diciembre con representantes de todo Nicaragua, incluyendo la costa atlántica, donde casi no se habla español porque son misquitos la mayoría, resultado de todas las invasiones colonialistas que se pueden imaginar. Bueno, éramos varios instructores que fueron desertando y yo me quedé solo, y fue un éxito clamoroso ese seminario de más de 100 jóvenes y unos no tan jóvenes de todo el país. Quizá la que era mayor de todas las mujeres era una compañera cirquera que reivindicaba el circo como proyecto cultural, lo cual era muy importante. Bueno, en el acto de clausura del seminario, con Sergio Ramírez, el vicepresidente presente, con Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura, o sea, padrísimo acto final. Por primera vez se gritó la consigna de las Fuerzas de Liberación Nacional. Ha sido la única vez que se ha gritado en público: vivir por la patria o morir por la libertad, que siguen reivindicando los zapatistas. Bueno, ahí se propuso la fundación del Frente Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Un gran grito de aceptación, había representantes de todo Nicaragua, era una manera de construir una organización con la base revolucionaria. Inmediatamente Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, organizó una asociación de artistas y escritores y poetas con 10 idiotas, y don Luis Latorre no permitió la formación del frente, y tuvo razón porque ella ya tenía su proyecto de oligarquía. ¿En qué año y cuánto duró el proceso de autogobierno en arquitectura? Esto en función porque, por ejemplo, en José Revueltas, en Juventud y Revolución México 68, hace una mención sobre la autogestión. Y bueno, ya nosotros, durante la huelga del 99, algo habíamos escuchado sobre el autogobierno y la autogestión en arquitectura, porque en las discusiones que se daban era lo que comentaba usted hace rato, ¿no? La elección de la rectoría, que la hace la Junta de Gobierno y quien designa toda esa superestructura que determina y pone al rector en turno, ¿no? La participación de Revueltas no fue de manera directa.
Él estaba aquí aposentado, pero había en especial un compañero que había sido de la Liga Comunista Espartaco, relativamente cercano a él, Juan Manuel Dávila, que es arquitecto. Bueno, no lo he vuelto a ver, pero cuando salí de Lecumberri me hizo un poema muy padre, que quién sabe dónde estará. Bueno, y desde entonces no lo veo. Él era como el vocero de Revueltas, que caía bien con el grupo anarquista de arquitectura, que era muy consistente. Estos chavos habían dado a conocer, por ejemplo, un documento de la Universidad de Montpellier del situacionismo, que bueno, por lo menos yo no tenía la menor idea de qué era eso, y es muy importante, y ahora los postmodernistas lo reivindican, o sea, es otro cantar. Ahora que cambiemos los planes de estudio, habrá un apartado para el situacionismo. Bueno, Revueltas, sobre todo después de la ocupación militar de Ciudad Universitaria y del casco de Santo Tomás del Pueblo, sostuvo que había que regresar a clases para organizar el autogobierno con pretensiones de autonomía. Esto, por supuesto, fue un escándalo y no ganó Revueltas, porque cómo íbamos a levantar la huelga y a regresar las escuelas y demás. Pero sí dejó huella la observación de que eso era lo que seguía. He allí el largo plazo. ¿Qué más había que hacer después de Tlatelolco? Pues eso. ¿Qué más después de la ocupación militar? Pues eso. Entonces, no solo el autogobierno, decía Revueltas, porque eso es administrarle el negocio al Estado mexicano. No, se trata de la autonomía, de ejercerla nosotros, de organizar entonces no solo el autogobierno, sino la autonomía. Esto, como ya les dije, había empezado como conspiración en 1966 y en 72 se organiza ya como un movimiento independiente. Tenía esto que ver con esto que José Revueltas llama la democracia cognoscitiva, es decir, organizar la producción de conocimientos, no como el catedrático que acá viene a soltar su rollo con este espacio construido a manera de iglesia y del que parece que no podemos zafarnos. Aquí está el altar sagrado, acá los sacerdotes oficiantes, acá el micrófono, acá el que habla, y allá la Grace, que no tiene derecho a micrófono, ni abrir la boca, ni nada, sino portarse bien, prohibido fumar, beber, etc. Estas estructuras cambiaron en el 38. La democracia cognoscitiva tuvo intuiciones importantes. Con la fundación de los SH, por ejemplo, lo primero que hicieron los profesores veteranos del 68 fue romper el espacio autoritario, poner las sillas en círculo, prescindir del estrado. Bueno, pues algo es algo. No me quieren creer que antes del 68 los profesores teníamos que andar de traje y corbata. A nadie se le hubiera ocurrido hablarle de tú a un profesor, o salirse a media clase, o entrar, o interrumpir, etc. Después del 68, y la minifalda y la mota y todo eso, también cambiaron los usos y costumbres. Pero lo que eran indicios de democracia cognoscitiva tendrían que ser profundizados, y eso es lo que ocurrió en arquitectura y en antropología.